Arratsaldeon guztioi ongi etorriak, izan zaitezte Sabino Arana Fundazioaren egoitzara eta eskerrik asko gaur ere gurekin egoteagatik. Esker berezia, José Mari, muchísimas gracias, eskerrik asko por compartir esta tarde con todas nosotras y nosotros. Zalantzarik ez dago kazetaritza lana izan zela, Euskal Mugimendu Abertzaleak bere sorreratik egin zuen lanik esanguratsuenetarikoa. Ideologia ezagutzera emoteko eta baita komunitatea egiteko ere, zein espazioa politikoa lortzeko sasoiko aurkarien kontra lehiatuz. En este sentido, debemos recordar que este año se han cumplido 130 años de la publicación del primer periódico nacionalista vasco Bizkaitarra, así como de la Baskonia, editado en Buenos Aires a partir del 10 de octubre de 1893. También se han cumplido 110 años desde la aparición del primer número de Euskadi, diario que comenzó a publicarse en 1913 y que acabaría siendo el más importante del País Vasco hasta que fue asaltado y capturado 3 décadas después por los sublevados contra la democracia que ocuparon Bilbao el 19 de junio de 1937. Los fascistas llegaron a utilizar su rotativa para publicar su propio diario de falange tradicionalista y de leyons durante la dictadura franquista y más allá. También en marzo conmemoramos el centenario del primer diario nacionalista vasco en Nafarroa, La Voz de Navarra. Por otra parte, tampoco debemos olvidarnos en la corriente de exiliados y exiliadas vascas que llegó a Argentina a partir de la Guerra Civil y que contribuyó a politizar muchos órganos de prensa comunitarios ya existentes en dicho país e impulsó la creación de un periódico de gran peso propagandístico y cultural, Euskodeia, en Buenos Aires. Ni de la labor realizada por un grupo de exiliados y exiliadas vascas desde la selva venezolana con La Chalupa, en una segunda etapa de Radio Euskadi en el exilio que durante 13 años llevó a los vascos y a las vascas y al mundo los mensajes e informaciones del gobierno vasco legítimo de los vascas peninsulares, defendiendo siempre la causa del pueblo vasco. Horregatik, Euskal Abertzaletasunaren eta azken mendeko hedabideen artean eman diren harremanak aztertzeko bi hitzaldi antolatu ditugu. Lehenengoan, gaur bertan, José Mari Tapisek hitz egingo dau, 20. mendearen lehen hereneko euskal prentzaz. Eta 1996 doan tartea aztertuko dau. Eta bigarren hitzaldia urriaren 24an izango da, hementxe bertan ere Xavier Lapitzek jorratuko dauen gaia izango da euskal eta espainiar nazionalismoak egungo prentzan. José María Tapiz, de Bilbao, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y profesor emérito de la Universidad de Kansai Gaidai, en Japón, creo que lo he dicho bien, autor de numerosos estudios sobre nacionalismo vasco e historia vasca contemporánea, está especializado en la historia del Partido Nacionalista Vasco durante la Segunda República Española, 1931-1936. Eskerrik asko, barriro be guztioi eta José Mari nahi dozunean zeurea da hitza. Lehendabizi, eskerrik asko etortxegatik, eskatu nahiko nioke Sabino Arana Fundazioari aukera hau. Zaituko naiz, nola esango nuke, interesgarria izango, bihurtu itxaldi hau, nola, gero azalduko dut zergatik, eta, bueno, nola doia itxaldia, eta guain azalduko dut zer esan nahi dudan. Bueno, estaba diciendo que voy a intentar que la conferencia sea divertida, porque, ¿cuándo fue que me llamaste para la conferencia? Un par de meses, un mes largo. Ese señor que está ahí, Luis de Zala, me llamó un día así. Te llamo para complicarte la vida. Entonces, bien, a ver si puede ser una conferencia sobre
pues la prensa vasca en la primera tercio del siglo XX y tal y cual, y yo me emociono y él me tira del carro, me tira un poco del hilo de la caña de pescar. Yo acepto, digo que sí, y cuando cuelgo me doy cuenta en el follón en el que me ha metido, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, me acaba de convencer para dar una conferencia sobre la prensa vasca en el primer tercio del siglo XX, y esto yo, ¿cómo lo hago ameno? ¿Me explico? Y digo, pues es que la verdad es que, ¿cómo lo diría? Menos mal que te dedicas a vender cultura, porque si te dedicas a dedicar a vender coches o casas, yo ahora tendría un problema con el banco. Lo digo porque... Bien. Y luego me alegro de ver que el tipo de público que está aquí es el adecuado, porque... a ver cómo lo explico para que... Es difícil entender. La conferencia va sobre la formación e información de la prensa vasca, o sea, de la formación e información en la prensa vasca durante la primera etapa, el primer tercio del siglo XX. Y eso cómo se come. Quiero decir, ahora, bueno, yo creo que aquí casi todos pues tendremos un teléfono móvil, un smartphone probablemente. Cómo sabemos manejar las cosas, bueno, si queremos un dato lo tenemos ya, vamos a Wikipedia o a donde sea. No tenemos restricciones, es lo que quiero transmitir a la hora de conseguir información. Pero si retrocedemos en el tiempo y la gente que yo veo aquí, yo me incluyo, tiene ya una cierta edad, se da cuenta de que eso no siempre ha sido así. Esto yo lo explico delante de pues un grupo de universitarios, y por mucho que sean alumnos les cuesta hacerse a la idea de lo que ha sido eso. O sea, porque cualquiera de nosotros hace 15, 20 años quería buscar un dato, tenía que ir a una enciclopedia, tenía que desplazarse físicamente y conseguir un libro y mirar en ese libro qué aparecía. El dato podía estar anticuado o no, eso ya no ocurre. Bien, lo cual quiere decir que cualquier tipo de información que tengamos va a poder ser contrastado en pues, Google. Tú vas a Google, das cualquier palabra, cualquiera, y te saca pues en cuestión de décimas de segundo 195.000 coincidencias. Claro, es que hay información para aburrir, ¿no? Bien, pero eso antes no era así. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que a medida que retrocedemos en el tiempo y nos acercamos a una sociedad más analógica, y nos acercamos a una sociedad más de papel, y a una sociedad en la cual no hay ni televisión, ni hay prácticamente radio, ni hay nada, como es la sociedad vasca de hace 90 años, porque estamos hablando de hace 90 años, resulta que la única fuente de información diaria incontrastable que tenía la gente que nos rodeaba y que vivía por aquí era la prensa escrita. ¿Me explico? Y depende de qué diario ojearas o compraras, pues tenías una visión de la sociedad diferente del que podía llevar otra persona que tenías al lado. Eso es la primera idea que quiero transmitir, que me parece interesante. Por eso digo que me alegro de tener a este público, porque esto es difícil de explicarlo, porque ustedes lo han vivido. O sea, ustedes han comprado el diario que fuera, tal, no sé qué, y han ido mirando lo que había, y no había forma de contrastarlo. Existía la radio, existía la tele ya en nuestra época, pero que a medida que retrocedemos en el tiempo eso no era tan así como lo es ahora. Por eso el título de Formación e Información. Quien controla la prensa controla la información, y quien controla la información controla, entre comillas, la forma de pensar. Eso creo que eso se entiende, ¿no? Bien. Y ahora yo me pongo en hace 130 años, ya, en 93 es cuando aparece Vizcaitarra, y un señor que se llama Sabino Arana, eso lo tiene claro, y lo primero que hace es editar un semanario llamado Vizcaitarra, que el primer número, si no recuerdo mal, sale en 1893,
antes de fundar el Partido Nacionalista Vasco. O sea, de hecho, a los nacionalistas vascos se les llama bizkaitarras en origen, porque era el medio de expresión que tenían, era la revista Bizkaitarra. Bien, no era un diario al uso, porque no era, pero tenía un contenido muy político, y lo que siempre tuvo claro, primero Sabino Arnaiz y luego todos sus sucesores en la dirección de Euskadi Guratzar, o del Bizkai Guratzar primero y luego de Euskadi Guratzar, fue que quien tiene medios de comunicación controla pues un poco la opinión. Eso es así. Entonces, desde un primer momento hay un interés grandísimo por parte del PNV y por parte de otros partidos, que ahora lo comentaremos, de hacer de la prensa una reivindicación diaria, del tipo que sea. En el caso del Partido Nacionalista Vasco, una reivindicación diaria política nacionalista, desde el punto de vista republicano, con el liberal una reivindicación diaria de el republicanismo y socialismo. Estoy matizando poco, quiero decir, se trata de una conferencia en la cual pues tenemos poco tiempo y no podemos, pero, en el caso de las derechas, sobre todo pues a partir de la Gaceta del Norte, que es un diario católico, en principio abierto a todo lo que es el espectro de pensamiento católico, luego se va reduciendo y se va escorando a la derecha, pero también, ¿no? Vale, tenemos esa situación, y a lo largo del siglo XX, los primeros años del siglo XX, se ponen en marcha, teniendo en cuenta esto, es decir, que la información que llega a la gente a diario es lo que yo transmito en los periódicos, pues se va haciendo se van montando holdings, por decirlo, periodísticos en torno pues, a una idea o una ideología, ¿no? Los primeros diarios que salen en Euskadi pues son básicamente, bueno, son unos cuantos que tienen una vida un poco ¿cómo lo diría? Diferente, pero a lo largo del siglo XX, los primeros años del siglo XX, en torno a los años 10, ya están bastante definidos cuáles son las tres grandes ideologías que van a articular la opinión pública. Está el republicanismo, socialismo, por un lado, está el espectro católico de derechas, con que el PNV en un primer momento confluye con él, luego se separa, y luego está el holding, el impresionante holding del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Eso en torno para los años 10, en torno a 1910, ya están las cosas bastante definidas. Ahí pues está la Gaceta, que es de 1901, si no recuerdo mal. Está el diario Euskadi, que es de 1913, como acaban de recordarnos. Está el Liberal, que también pues la fecha de fundación es bastante temprana. No era en principio un periódico republicano, era un periódico liberal, y luego con el tiempo pues entra en Indalecio Prieto, que ya saben quién es, consigue hacerse con el control del periódico, lo compra y le da un matiz republicano socialista, lo cual arrastra a toda la masa socialista, que era un tercio del electorado vasco, a leer ese periódico. Bien, entonces en los años 10 se desarrolla la prensa, en los años 21 viene la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera arrasa, en cierto sentido, sin ser una dictadura, le llamaban la dictablanda, porque bueno, también pues, permitió cierta libertad de prensa limitada, pero bueno, el caso es que después de la dictadura de Primo de Rivera quedan tres grandes periódicos, bueno, o holdings periodísticos, que van a definir cuál va a ser en la época de la República. Me parece bastante apasionante qué va a ocurrir con la prensa y con la formación de la prensa. Está el Liberal, como hemos dicho, pues, en principio era una tendencia liberal, luego republicano socialista, dirigido por Prieto. Era el periódico, no sabemos ahora si era, a día de hoy no sabemos si era más leído o no que el Euskadi, están ahí a la par. Eran periódicos muy importantes, en torno a los 25.000, 30.000 ejemplares diarios. El Liberal, el diario Euskadi
andaba también a la par. Algunos estudios recientes dicen que podrían estar prácticamente igualados. Antes se pensaba que era un poco menor. Y luego estaba el espectro político católico dirigido por la Gaceta, que tenía menos presencia, pero bueno, no estamos hablando ya de 15.000 ejemplares, que tampoco está nada mal, ¿no? Bien, tenemos este panorama, y lo que decía al principio, y lo retomo ahora, es en esos periódicos donde se leen las ideas y donde la gente pues forma sus ideas políticas. Un periódico, un periódico entonces costaba aproximadamente 15 céntimos. El salario de un obrero cualificado en Vizcaya estaba en torno a las 10 pesetas. Eso puesto en euros ahora vendrían a ser como 40 euros, ¿no? Bueno, es un poco para hacernos una idea de los precios. Un libro, si un obrero cualificado cobraba 10 euros, un libro era alrededor de 7. ¿Quién compraba libros? Poca gente. No había radio. La radio empieza en 1924, para el año 31 pues sí existe Unión Radio, que era como se llamaba entonces, de San Sebastián, que abarcaba pues todo Euskadi, tal, bueno, Navarra también, tal, pero en realidad casi nadie tenía radio. Una radio era bastante cara. Yo no sé si ahora eso igual no, pero una radio buena, una radio de las de verdad, pues, podía andar en torno a los 200 pesetas. Un funcionario de rango medio bajo cobraba 300. Claro, comprar una radio era el salario de casi un año. Había otras radios más pequeñas que se llamaban de galena, tal, bueno, pues como más sencillitas, cogían menos onda. Mucha gente las tenía, bueno, mucha gente no. Alrededor de 1 de cada 10 vascos tenía una radio de galena, pues se calcula que había. Luego estaba el cine, pero en realidad la gente no compraba libros porque no tenía dinero para comprar libros, no tenía radio porque no tenía dinero, y de hecho lo que pasa es que no le podemos encontrar ahí un anuncio muy divertido de una persona que va a ver al vecino para ver si está, porque quería ir a un partido de fútbol, ¿no? Es como que si no está el vecino pues no lo puedo oír, ¿no? Claro, eso es impensable. No existe, el cine pues tampoco tiene, no había un cine político, entonces la gente se nutría, por decirlo de una forma, de las ideas políticas a través de la prensa. Bien, eso significaba que la prensa tenía un componente político muy fuerte. Las noticias no se daban tampoco ahora las noticias se dan de igual manera en el Correo que en Deia o que en cualquier otro periódico, ¿no? En este sentido voy a contar un chiste muy malo, pero que creo que hace referencia un poco a esto. Es un señor que, bueno, esto es un reportero que está en el zoológico, ¿no? El zoológico de cualquier, vamos a poner el zoológico de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y pues se escapa un león, él está ahí, va a cubrir la noticia, y bueno, se escapa un león, y de repente un operario del zoológico pues sale, hay un niño, el león se va a comer al niño, el pelado del zoológico agarra al niño, lo meten en la jaula del mismo león que ha salido, se encierra ahí, el león no puede coger al niño. Entonces va a hacer un reportaje y, bueno, ¿y usted cita? No, es que sí, pues no soy tan empleado de león, no sé. El periodista, pues que es de izquierdas, dice, no sé qué, usted así, no, sí soy trabajador de aquí, soy además que sindicalista y tal. Pues sindicalista, tengo la noticia, ¿no? Y tengo la noticia, y no sé qué, usted de qué partido, o sea, de qué sindicato es, si le puedo preguntar, de sindicato de vertical de Falange. Al día siguiente la noticia es obrero que se hace pasar por, fascista que se hace pasar por obrero, quita el pan a un león y encima rapta a un niño, ¿no? Poco. Entonces, esa idea está muy presente en la prensa de la época, es decir, las noticias no se dan igualmente, bueno, y lo repito, tampoco ahora, ¿no? Voy a poner unas pocas imágenes de lo que es el 14 de abril. El 14 de abril se proclama la República y cómo se da esa noticia en los distintos medios de comunicación, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el 12 de abril son las elecciones, es domingo. Recuerden ustedes que el lunes no sale la prensa, salvo la hoja del lunes, que ya no existe, pero ustedes todos la conocen o la han conocido. Y
luego pues como... Bien. Bueno, sí, no, es que no lo quería decir. No lo quería decir porque, bueno, vamos a ver. ¿Dónde estás aquí? El liberal. Vamos con el liberal. Ha triunfado la República. Entonces, si ustedes recuerdan, la República viene... La República la trae Alfonso XIII, estoy un poco de broma, de lo mal que lo hizo. Bien, entonces Alfonso XIII fue un rey pues que tuvo muchísimas meteduras de pata y yo no entiendo por qué pues un partido como Podemos no tiene en su sede central una foto de Alfonso XIII, porque lo hizo realmente bien. O sea, trajo la República. La República vino, o sea, llegó a España por derribo, porque no había otra opción. Es que era difícil hacerlo tan mal, ¿no? Entonces, viene la República y los partidos que se presentan a unas elecciones municipales, y esto quizá nos suene, de hace poco, plantean las elecciones no como unas elecciones municipales, sino como unas elecciones al statu quo del Estado, ¿no? Se proclama la República y, bueno, pues vamos a ver qué ocurre con el liberal, que lo presenta aquí. España por la República, lo voy a en Bilbao, como en casi todas las capitales, la candidatura antimonárquica obtiene aplastante mayoría después del triunfo, una colosal fuerza, lo ven. Lo que pretendo más o menos es simplemente que vean, por un lado, lo que es el periódico de los años 30, que eran periódicos que tenían entre 10 y 15 páginas, que eran auténticas sábanas, y eso era lo que determinaba la opinión pública. Bueno, la candidatura monárquica obtiene aplastante mayoría. Bien, vamos a ver cómo lo dice, por ejemplo, la Gaceta. La Gaceta es lo que decíamos, un diario monárquico que aparece y que dice: la victoria del bloque antimonárquico en las capitales agudiza el problema político. Estamos viendo la noticia desde un punto de vista bastante más diferente. Se cree que hoy, después de oír al rey, el almirante Aznar, habría un periodo rápido de consultas. Además, la Gaceta, si se dan ustedes cuenta, porque la habrán conocido, la Gaceta es bastante similar. El encabezamiento prácticamente no cambia durante los años. O sea, era así. La Gaceta era así, que tenía ese encabezamiento y prácticamente no lo mueve a lo largo de... Vamos a ver cómo lo presenta el Nervión. El Nervión es un periódico monárquico de una actividad bastante escasa, pero claramente favorable a... Bueno, era un periódico monárquico. ¿Qué tenemos? No ha abdicado su majestad el rey. No ha abdicado su majestad el rey. La prensa de Madrid refleja imparcialmente el resultado electoral. Bueno, y es verdad que Alfonso XIII no abdicó, se fue. Bueno, no ha abdicado, o sea, su majestad el rey se ha ido, pero no ha abdicado y no sabemos si va a volver, no va a volver. Vamos a ver qué dice el Euskadi. Hay que recordar que, quizá ustedes lo sepan, pero el PNV no estuvo en el pacto de San Sebastián, y el PNV realmente se reunificó un año antes. Le pilló fuera de onda todo este asunto. Estaba con la reunificación, estaba en otras peleas, y no vino a venir la República. Entonces el diario Euskadi realmente es una excepción, porque saca aquí la jornada electoral del domingo, que esto es la viñeta política, ahora la vamos a ver. El Partido Nacionalista Vasco tendrá en el Ayuntamiento bilbaíno la más importante minoría. No se están enterando de nada. Viene la República, pero no lo saben. No estuvieron en el Pacto de San Sebastián, y es verdad que fue la minoría mayoritaria, pero no formaron parte del Ayuntamiento de Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao lo llevaban los republicanos, con el apoyo de los socialistas y tal, Ernesto Erkoreka, etc. Bueno, la imagen es muy representativa porque es, bueno, el señor de la chapela evidentemente representa el nacionalismo vasco, y el resto de la gente, pues abajo están unos plutócratas, aquí hay un socialista que hace base de la ¿cómo se llama lo que hacen los catalanes? Una especie de Castellet. Luego vienen los republicanos y luego ANV, que fue una escisión del PNV.
nacionalismo vasco dice sí que lo que ustedes quieran, pero aquí el que lleva la batuta, por decirlo, soy yo, porque no sabéis ni dónde estáis pisando, ¿no? Bueno, no sé, como curiosidad, ya ven ustedes que lo que estamos viendo, lo que estoy enseñando, pues son distintas formas de verla. Luego, igual les ha sorprendido un poco la maquetación de la prensa, pero es que en los diarios de todo el mundo era así. O sea, tengo aquí el New York Times, si lo consigo, de la época, es del 15 de abril. Me encanta, la noticia me encanta, ¿no? Se echan a Alfonso XIII, España se convierte en una república, Alcalá Zamora es el primer presidente, la nación está bajo la ley marcial. Y luego aquí un apartado que me hace mucha gracia porque, a ver si lo consigo ampliar. Sí, aquí. Dice, a ver, sí. Bueno, Alfonso... a ver si lo... Bueno, gran parte de la fortuna se supone que está depositada en Londres. Bueno, también estaba en París también, la fortuna de Alfonso XIII, que se llevó bastante. Se calcula que el dinero que tenía en torno a lo que hoy vendrían a ser 115 millones de euros, lo que tenían, consiguió sacar una tercera parte, y con ello se dio la gran vida en Roma durante gran parte de su vida. Se había fallecido, luego a los herederos les dejó bastante pelados, ¿no? Pero bueno, sin más. Quiero decir, la maquetación ya ven ustedes que es bastante similar en todos los periódicos. No es que los diarios vascos sean más feos que los que había en el resto de Europa, sino que realmente eran así, ¿no? Bien. Esto es la primera parte de la conferencia. Luego, realmente no nos queda mucho tiempo, pero voy a intentar hacer las cosas. Y luego, como una imagen, a ver, me he ido demasiado del... ¿Dónde estamos? No. Quería volver a la pantalla anterior y me parece que me he ido, ¿no? Sí, porque soy de... Un segundito, te has salido de todo esto. Vale, ya estamos. Fenomenal. Me voy a la conferencia, eso es. Y ahora me voy a las viñetas. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, cuando decimos que el adoctrinamiento de la gente se realizaba a través de lo que es la prensa, yo ahora les podía poner a ustedes pues tremendos editoriales sobre cómo pues se discuta la idea, que era un poco lo que acabo de sacar, era una idea general, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a ver cómo se ven las cosas desde lo que es la viñeta política. Todos los periódicos tenían chistes políticos o imágenes políticas, viñetas políticas. Eso define bastante bien lo que es la forma de pensar de los partidos. Voy a poner unas cuantas de esas imágenes para que veamos cómo se ven desde distinto punto de vista una misma idea, ¿no? Bien. Tenemos partidos, política. Bien. Muy bien. Se ha proclamado la Segunda República y tenemos que, bueno, pues, ¿cómo lo explicaría? No voy a poner imagen, ahora me explico. Eso es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? El diario Euskadi saca una imagen en la cual, bueno, el ayuntamiento queda constituido como hemos dicho. El Partido Nacionalista Vasco pues dice aquí abajo: somos más altos que tú. Bueno, el nacionalismo vasco, los coitados, no sabéis siquiera dónde habéis puesto los pies, o sea, no sabéis de quién dependéis. Finalmente no fue así, pero sí queda una idea de lo que la fuerza que el PNV consiguió en el ayuntamiento de Bilbao, ¿no? En el 14 de abril del 31. El liberal
no plantea esto como unas elecciones municipales, ya lo sabemos, lo plantea como unas elecciones a pues, monarquía o república, y saca días antes de la consulta electoral esta imagen, que es la candidatura del soldado de Anual. No sé si saben ustedes o recuerdan qué fue lo de monarquiano. Aquí hay un soldado, un esqueleto, que bueno, pues está ahí por monarquiano. Anual fue el detonante de la proclamación del golpe de Estado de Primo de Rivera. En el año 21 hay un desastre brutal en Marruecos. El ejército español está intentando conquistar Marruecos, no lo consigue. Hay un general que mete la pata y manda 15.000 hombres a la muerte en un sitio que se llama Anual, donde bueno, el aniversario fue en 2021, 100 años, ¿no? Y eso hizo bastante mella en la opinión pública, y de hecho fue una de las razones por las cuales al final Alfonso XIII se terminó cayendo, ¿no? Porque apoyó, bueno, pues, surge lo de Anual, se quieren depurar responsabilidades políticas, el ejército interviene, no quiere que se le metan mano. Primo de Rivera, por esas y otras razones, que bueno, decide dar un golpe de Estado. Alfonso XIII le apoya, le dice venga, pues adelante, tal, y cuando cae la dictadura de Primo de Rivera, Alfonso XIII cae a continuación, o sea, se tiene que ir con las elecciones del 14 de abril, ¿no? El PNV no lo plantea como unas elecciones a la actualidad, pero el liberal sí, ¿no? Bien. A ver cuánto tiempo tenemos. Vale. Vamos a ir a las elecciones de 1933. Si ustedes conocen más o menos lo que pasa con la Segunda República, hay tres grandes periodos en una república que solamente dura 5 años, que hay que tener en cuenta que no es un periodo muy largo. Los primeros 2 años es lo que llaman el bienio reformista, de distintas maneras, de radical de izquierdas. Luego viene el bienio radical cedista, o bienio negro también llamado, y luego viene el Frente Popular, ¿no? En las elecciones del 33, el gobierno se convocan elecciones generales en el 33 porque el gobierno de izquierdas, que ha llevado la República desde el 14 de abril del 31 hasta noviembre del 33, está desgastado, ha sufrido mucho, ha tenido muchísimos problemas, y las cosas pues se convocan unas elecciones y sale ganando y sale triunfante la derecha, ¿no? Bien, vamos a ver cómo lo ven en la Gaceta del Norte, que de momento no hemos hablado de él, ¿no? Bien, se puede, bueno, este señor se llama Alejandro Lerroux, que era el presidente del Partido Radical, que vendría a ser una especie, es que ese partido ya no existe ahora, pero era un partido republicano, laico, que apoya tanto a las izquierdas como a las derechas, ¿no? Las derechas no consiguen la mayoría, pero no absoluta, en las elecciones del 33, dependen de un segundo partido que va a ser el que va a sostener el poder. No sé si le sonará esto de elecciones recientes, pero la CEDA no se atreve a entrar en el gobierno, porque las izquierdas dicen que como entre en el gobierno va a haber problemas. Entonces es el Partido Radical el que forma el gobierno, que también lo ha formado anteriormente con las izquierdas, pero la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, que es quien realmente maneja la situación, no se presenta. Entonces sale el gobierno. Entonces, claro, es la novia de todos los partidos, ¿no? Vamos a ver cómo lo ve a ver, ¿dónde estás? ¿Cómo lo ve el liberal? Las elecciones del 33. Es el mismo titular, se puede. Y tenemos aquí al cura, al obispo y a Alfonso XIII. Porque los que van a volver son ellos. O sea, esto es lo que nos espera. Si ahora que han venido de las derechas, es lo que nos espera, ¿no? Bien. Vamos a ver qué pasa con a ver, aquí estamos. ¿Cómo lo ve la lucha de clases, que era el semanario socialista,
lo que hemos dicho de Lerroux con la ceda. Bueno, pues el beso de Judas, ¿no?, que creo que es conocido por todos, es el beso evangélico de Judas a Jesucristo. Tenemos a Jesucristo, viene siendo la República, y Judas pues es Alejandro Lerroux, que está dirigido detrás, tiene a todos los fariseos del mundo, entre ellos Alfonso XIII, que lo tenemos aquí a un montón de ministros del Partido Radical, pues monárquicos, militares, tenemos aquí a los plutócratas, tenemos a la Guardia Civil, tenemos a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que va a traer Lerroux, ¿no?, si apoya a la CEDA. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Vale. Pensaba que lo tenía, no lo tengo. Luego, a lo largo del segundo bienio, las cosas se fueron complicando, y cuando llega a lo largo de 1934, o sea, las derechas consiguen el poder en 1933, en noviembre. 1934 es un año que acaba de forma muy convulsa, porque en octubre es la Revolución de Octubre, es cuando yo diría que se rompe un poco la paz política en el Estado. Pues ya a partir de ahí las cosas ya no llegan, la gente no llega a un acuerdo, y vamos a ver cómo se ve tanto la sublevación, o sea, la Revolución de Octubre, desde un lado como de otro. A ver, vamos a ver cómo empieza el año 1934 en el liberal, lo que el liberal esperaba de 1934 con un gobierno de derechas. Huevo de Pascua, tenemos aquí una gallina monstruosa con CEDA, agrarios, fascistas, monárquicos, y un huevo grandísimo en el cual un señor que se llama Juan Pueblo habla a la República. Juan Pueblo es la forma que tenían de llamar al pueblo español en general. Juan Pueblo, ¿qué supones que saldrá? Y dice la niña, que es la República. No supongo nada, pero no largues de la mano tu único patrimonio, por si acaso tiene una porra, ¿no? Entonces y detrás pues tenemos todo tipo de iglesias y de conventos, ¿no? Es lo que la gente se espera que va a pasar a la gente de izquierdas. Vamos a ver cómo ve la derecha, qué ocurre cuando llega el levantamiento de octubre, la Revolución de Octubre, y qué pasa, ¿no? Bueno, ya saben ustedes que la Revolución de Octubre, sobre todo, tuvo muchísima fuerza en Asturias. De hecho, el gobierno de la CEDA mandó a la Legión, comandada por Franco, durante 15 días. Bueno, pues hubo una auténtica batalla, una auténtica guerra civil en Asturias. La Generalitat proclamó la independencia de Cataluña. Aquí en Euskadi las cosas, sobre todo en Guipúzcoa, fueron bastante duras. Tuvo su fuerza. Era una revolución que se veía venir. De hecho, días antes del levantamiento de octubre, el gobierno desalojó los cuarteles de la Guardia Civil de las zonas más calientes, porque suponían que los iban a sitiar, y que pues entonces retiran a la Guardia Civil. Los Gallarta, por ejemplo, se queda sin Guardia Civil, toda la zona minera, se transfieren a Bilbao, y ya en una segunda línea veremos qué hacemos, ¿no? Un tema que estaba bastante cantado. Bien, el gobierno luego tiene una actuación pues bastante dura, una represión pues de miles de personas metidas en la cárcel, que saldrán en el 36, y que fue uno de los banderines de enganche que tuvieron las izquierdas, sacar a la gente de la cárcel, de la gente que participó en el 34, ¿no? Vale, vamos a ver qué ocurre con cómo resume la derecha la Revolución de Octubre. Plan revolucionario. Y el encabezamiento es lo pone aquí arriba, lo voy a leer porque no se va a ver bien. Cuando fueron detenidos, comían lonchas de jamón y pan tierno que rodeaban con sabroso vino. Y pone abajo, plan revolucionario, plan jamón. Es decir, esto lo hemos montado para comer bien. Las palabras sobran, ¿no? Quiero decir, ya dicho esto, ya no hay nada más que explicaros. Es de cómo saca la Gaceta lo que pasa, ¿no? Bien, vamos a ver. En estas, Indalecio Prieto se tiene que exiliar, porque había participado luego se arrepintió, había participado de forma activa en la organización
de la Revolución de Octubre. Bueno, pues muy bien, vamos a ver cómo lo ve la Gaceta, cómo ve el exilio en la Costa Azul francesa. Camarada secretario. ¿Qué contestó, patrón? El camarada Prieto. Ya no es socialista para la Gaceta, ya es comunista. El camarada Prieto. Que sigan cotizando y que remitan fondos, porque yo me lo estoy pasando muy bien. No estuvo, yo creo que no hay datos que digan que estuvo en la Costa Azul. Sí que estuvo en París, estuvo en Iparralde, pero no, a mí no me consta que estuve en la Costa Azul. Pero esto es lo que sacan las derechas, ¿no? Vale. Como no queda mucho más de conferencia, voy a poner dos cosas dos extremos. Una de las reivindicaciones que tenía la República era la enseñanza pública. Tuvieron muchísimo interés en promocionar la enseñanza pública. Sacaron muchísimos maestros, se formaron muchísimos maestros que fueron a escuelas. Aquí el problema no era tan grave, porque aquí la Diputación de Vizcaya, sobre todo con la entrada del PNV en las diputaciones y también en Guipúzcoa, desarrolló las escuelas de barriada, y que prácticamente en cada pueblo había una pequeña escuela donde se educaba a los niños del pueblo. En el Estado fue un poco diferente. Bueno, eso se intenta llegar, no se consigue en los años 30. Vamos a ver cómo ve la Gaceta la enseñanza pública, ¿no? Bien. Claro, la enseñanza pública con la República va a ser laica. Y con la República pues va a ser una enseñanza no vinculada a las órdenes religiosas. Maestros en serie. Bueno, pues yo saco maestros, y Barnés, que era el ministro de Educación de aquella época, tiene una máquina grandísima donde salen todos los maestros son iguales, ¿no? Título, y como ingrediente se mete el ateísmo, el marxismo y la pedantería, ¿no? De aquí a la caja, cosa más fácil, ¿no? Aquí tenemos a ver si se ve bien. Luego lo sacaron. Más o menos se ve, ¿no? Saco maestros en serie como si fueran chorizos o si fueran churros, ¿no? Vale. Vamos a ver cómo lo ve en un segundo ejemplo. Fue otro de los ministros de Educación que hubo durante la República, era masón, de los Ríos, y está intentando amamantar a un niño con la educación masónica que se supone que iba a traer la República, ¿no? Y el niño llama a su madre, ¿no? Y todos los niños huyen, y tal. Bueno, debajo pone, pero ¿qué niño más antiguo? Pues no llama a su madre. Bueno, y le estoy metiendo aquí pues la masonería con sus triángulos. Todos los niños oyen de un personaje peludo y un poco repelente que le intenta inculcar una serie de ideas que no eran del aprecio de... Y luego que es el que me parece mejor. Este es del 36, cuando las izquierdas pues van a recuperar el poder. Votad a las izquierdas, los hijos serán educados por el Estado. Es que es buenísimo. Un soviético, porque el soviético se lleva a los niños, la madre llora detrás, el padre está muerto ahí al fondo y la casa está ardiendo. Los niños son míos, ¿no? Esto es lo que la Gaceta se imaginaba que iba a ser la enseñanza pública de la República, ¿no? Quería terminar a ver si lo consigo con una cosa que no he comentado que me parece muy interesante, es que lo que hemos dicho, la educación en la prensa va en función de los periódicos, pero cuando la ideología es más totalizadora, no digo totalitaria, que puede coincidir, más totalizadora, más da una visión global de la vida, una explicación global de la vida, las reivindicaciones se hacen más atemporales. Quiero decir, el Partido Comunista, que tiene imágenes preciosas el Partido Comunista de Euskadi, bueno, primero de España y luego de Euskadi en el 35, tiene un semanario que es Euskadi Roja, que es digno de ver, porque le da absolutamente igual todo, siempre, con perdón, va a su bola. Le da igual en qué circunstancias estemos,
que va a decir siempre lo mismo. Y como no quiero prolongar la conferencia porque si no nos llega, vamos a ver dónde está. A ver, Azaña. Aquí está. Esta imagen es de 1936. La amplío. A ver. Me parece buenísima, porque, bueno, ahí tiene muchísimas más, pero voy a poner esta por... bueno, el pie de foto es largo y va a entender pues que Azaña no se entera de nada. Estamos en mayo, creo recordar, la imagen es de mayo del 36. Se ha formado el Frente Popular. El Frente Popular se gana las elecciones en el 36 era una idea que tenía, además la tenía la Internacional Comunista de formar en Europa, además triunfa en Francia y tiene buenos resultados electorales en parte de Europa, y es una idea, entre comillas, comunista, que lleva peleándola desde 1933 aproximadamente, de formar un frente de izquierdas que pare al fascismo, a las derechas. Bien. Esta imagen es de... Las elecciones son en febrero del 36, esta imagen, si no recuerdo mal, es de mayo del 36. Esta imagen podría haber salido en cualquier otro momento, o sea, podría haber salido en el 31, el 32, podría haber salido en el 34 perfectamente. No con Azaña, sino con Gil Robles o con Lerroux, con cualquier persona del gabinete de derechas. Es Azaña, Azaña de espaldas al pueblo. Aquí abajo está el nazismo, fascismo en general, que está vigilando a ver qué hace Azaña. Azaña está de espaldas al pueblo, el pueblo intenta llegar y pues conquistar cuotas de poder, ya, pero es que es de los tuyos. O sea, estamos hablando es desde los tuyos, o sea, tú le has votado. Pero da igual, o sea, ahí está Azaña como podía estar cualquier otro. Tenía imágenes para parar un tren, pero bueno, con esto yo dejaría aquí la conferencia. Lo que pretendo transmitir, así como resumen de todo lo que hemos hablado, es que la prensa es el único medio que tiene en aquella época los partidos políticos, o el único medio eficaz para transmitir una ideología. Esa ideología pues se hace a través, repetimos, la prensa, y las imágenes, que lo he hecho para que la conferencia fuera más amena, las imágenes tienen muchísima más fuerza de la que pueda tener. O sea, uno se puede leer un editorial, pero realmente luego lo que le llega pues es la imagen del periódico que dice, pues mira, es que no se están enterando de nada, es que mira qué malos son, es que mira cómo lo hacen, tal. O sea, votad a las izquierdas, vuestros hijos serán educados por el Estado. Es brutal. De estas hay un montón, hubiéramos podido poner muchos más, pero no nos vamos a entretener. Y yo lo dejaría aquí, y espero que les haya parecido interesante la conferencia, que era de lo que se trataba, y han quedado un montón de cosas en el tintero, y espero que les haya gustado y que disfruten del posterior debate que pueda haber. Pues esto es. José María, tenemos algunas preguntas. Recordaros que tenéis unas tarjetas en vuestros sitios para quien quiera hacer la pregunta que considere o la aportación, sugerencia. Juan Amir, La Tarde, Melchor Jaureguizar, Euskadi, prensa nacionalista vasca. Periodistas fusilados en agosto de 1937 en cementerio de Derio, juntos, olvidados, ejecutados por ejercer el periodismo. Libro Triunfo y tragedia del periodismo vasco, San Valdivieso. ¿Por qué cree que un absoluto silencio haya caído sobre sus trayectorias? Porque no hay suficientes historiadores. Quiero decir, hay muchos temas que se pueden investigar. Porque no hay suficientes historiadores, porque hay muchos temas que se pueden investigar, pero simplemente no hay tiempo, quizá no haya conocimiento, pero es verdad que la historia tiene ese problema, que es que hay tantas cosas que se pueden investigar que no se llega a todo.
no podría decir mucho más. Luego hay otro tema que yo quiero destacar, porque bueno, mi tema de especialización es la Segunda República. La Segunda República ya está como... ya se ha pasado la época de la Segunda República. Entonces, ¿va a haber estudios sobre este particular? Ya veremos, pero ahora lo que se lleva, entre comillas, porque también en la historia y en modas, como en todo, es la guerra civil. La guerra civil, la transición, por supuesto, tal. Y la Segunda República pues queda un poco como... fue la niña bonita de la historiografía en los años 80, pero ahora está, pues, no la estudia tanta gente. Merecerían evidentemente un libro, una biografía, un estudio, sí. ¿Va a ocurrir? Lo veo difícil. ¿Por qué? No es maldad, es simplemente pues que se ha pasado el momento, que es falta de tiempo, falta de interés, falta de conocimiento. Eso es lo que podríamos decir. No es que haya una confabulación o simplemente pues que hay tantos temas que ahora, por ejemplo, ahora está el tema de la mujer, por ejemplo. El tema de la mujer, que es el 50% de la población, y sin embargo estudios sobre la mujer en la historia prácticamente no hay. Estamos en ello, pero que irá a más. Es un tema importante, es el 50% de la población que está olvidada. No hay maldad en el asunto, es simplemente falta de... No sé si hay más preguntas. Sí, tengo más preguntas, ¿eh? ¿Qué importancia relativa tenían los periódicos de esa época? ¿Cuáles eran los más leídos y qué ideología tenían? Hemos hablado de ello al principio de la conferencia. Había 3 grandes periódicos, había muchos más, porque Euskadi tenía, Euskal Herria tenía el mayor índice de lectura o de alfabetización del Estado. Había muchas cabeceras. Las 3 más importantes en Euskadi eran el Liberal, el Euskadi y luego la Gaceta del Norte. Luego había otras, pero estaban... Se me ha olvidado hablar de otros periódicos que podríamos... había más. En Navarra era el Diario de Navarra, sin duda alguna, que ya en los años 30 pues era el periódico más leído, lo sigue siendo en Navarra. Luego se me ha olvidado hablar también, que es un tema que me parece muy interesante, el holding periodístico del Partido Nacionalista Vasco, que estuvo muy bien armado en los años 30, se empieza a gestionar desde tiempo atrás, pero tiene una visión de futuro que me parece que fue muy acertada, y es que tenemos un diario oficial que es el Euskadi, bien, pero es que tenemos 7 diarios más detrás, ¿no? Entonces, que comparten, en algunos casos comparten linotipias, y sobre todo comparten caja. El diario Euskadi no fue un diario... pasó un poco con los 3 periódicos. El Liberal ganaba dinero, sí, hombre, ganaba algo más de dinero que el Euskadi, se supone, no tenemos las cuentas, La Gaceta tampoco parece que le iba del todo mal, no le iba del todo bien, tampoco. Básicamente era un poco lo comido por lo servido. El de Euskadi le pasaba lo mismo. Eran los más leídos, pero no eran periódicos diseñados para ganar dinero. Eran periódicos políticos. Es decir, a la Gaceta del Norte le importaba un comino perder dinero o no, porque detrás estaban los Urquijo, una familia de los Urquijo de Neguri. Detrás del Liberal estaba Prieto, pero detrás de Prieto estaba Julián, ahí se me está yendo el nombre, Horacio Echevarrieta, negurítico, atípico, republicano. Y detrás de Euskadi estaban los Sota, entre otros, y sobre todo también había un gran porcentaje de militantes del PNV que daban dinero pues a través de acciones, ¿no? ¿Me explico? ¿Les importaba perder o no? El Euskadi parece que no perdía dinero, pero tampoco ganaba mucho, y en ocasiones tuvo problemas de liquidez. Pero luego detrás había otros periódicos que sí ganaban dinero. El diario, que esto me parece que lo quería poner, a ver,
Aquí está. El gran acierto, uno de los grandes aciertos que tuvo el Partido Nacionalista Vasco fue editar un diario que se llamaba El Excelsior. El Excelsior era el marca de la época, el as. Era deportivo, lo compraba todo el mundo compraba, o sea, era, pero es que además era un diario donde había, ahora tú coges el as o coges el marca y no vienen, hasta donde yo recuerdo, no vienen noticias de política, más allá de que el caso Rubiales, que pueda decir, pero no se implican en política. El diario Excelsior, que fue el primer diario deportivo que hubo en el Estado, básicamente hablaba de deporte, pero también tenía prensa, también tenía noticias políticas, que no eran contrarias al nacionalismo vasco porque se editaba en la rotativa del Euskadi. ¿Me explico? Claro, vamos a ir, porque es que hubiéramos necesitado mucho tiempo, pero no. Aquí lo tenemos, el Excelsior, portada del 14 de abril. Portada del 14 de abril. Ustedes me dirán qué ven aquí. La red automovilística, la odisea del Arenas en el Sardinero. El Arenas estaba en primera división entonces, ante el gran match Italia-España, boxeo, que entonces era la bomba también. Esto es el 14 de abril, o sea, todos los periódicos están ardiendo con las noticias de qué está pasando. Segunda página, pues más deporte, tenemos un montón de propaganda, tenemos aquí, creo que es no es el Atlético de los futbolistas, es la tribuna, tal, bien, seguimos aquí, pues otro partido, las 1000 millas del automóvil, tal, pelota, por supuesto, vale, muy bien, ha ganado boxeo, estamos en la página 5. Información nacional y extranjera, página 7. Ante la grave situación creada por el resultado de las elecciones, ¿me explico? Estamos hablando de la página 7. También tiene estas noticias, pero bueno, pues este periódico, a través del holding periodístico que tenía con el diario Euskadi, le salvó de la quema varias veces al diario Euskadi, que era, en algunos momentos fue deficitario. Bueno, pues de dinero que ingresaba el Excelsior, yo pongo dinero y ya me lo devolverás. ¿Me explico? Entonces, no todos los partidos tenían este sistema. La verdad es que el Partido Nacionalista Vasco en ese sentido fue bastante hábil, porque a través de distintos periódicos donde conseguía llegar a un montón de gente, pero cuando tenía problemas eran los que le sacaban del apuro. Repito, los 3 diarios más leídos eran el Liberal, la Gaceta y el Euskadi. Derechas, nacionalismo, republicano-socialismo. ¿Quién tenía el dinero, entre comillas? Pues otro tipo de diarios. ¿Se entiende? ¿Cuál era el más leído? El Excelsior no era el más leído, pero era el que más dinero daba. No sé, creo que la pregunta está... Los abertzales de entonces, además de un diario para todo el país, tenían un periódico vespertino, prensa deportiva y periódicos territoriales. ¿Este grupo informativo era habitual en las restantes ideologías o era una excepción? Lo acabo de contestar a medias. Era una excepción, con la salvedad de los carlistas. Los carlistas tenían, de tiempo atrás, porque también los carlistas anteriores tenían un sistema relativamente parecido, te controlaban bastante prensa, ¿no? Sobre todo en Euskadi y Navarra. Los republicanos tenían su holding también, no estaba tan bien montado, participaron también el Liberal participó en algunos periódicos de tirada estatal, en Madrid, tal. Las derechas tuvieron un holding parecido, más rentable, pero menos eficaz, diría yo, con El Debate, que era un periódico que en los años 30 pues tenía bastante tirada y ganaba bastante, pero el Debate aquí no se vendía. Tenía relaciones con el pueblo vasco, del Correo Español, pero no del Correo Español de Vizcaya, sino no con el de Guipúzcoa, sino con el de Vizcaya, que eran la misma empresa, pero tenía ideologías diferentes. Había un holding, había varios holdings periodísticos, pero yo creo que el que mejor se articula es precisamente el
el del Partido Nacionalista Vasco, que tenía muchas cabeceras independientes. La Tarde, por ejemplo, que no lo hemos visto porque no había dado tiempo, da así las elecciones, ¿no? En Eibar ha sido proclamada esta mañana la República. El nuevo ayuntamiento toma posesión de sus cargos y el pueblo acata su mandato. El nuevo alcalde es Alejandro Tellería, tal. La Tarde es nacionalista, pero no oficial. Además, la Tarde tiene una entre comillas, ventaja, y es que sale por la tarde, porque ustedes recordarán, y no hace falta explicarlo porque no son ustedes no tienen ustedes 20 años, que había periódicos vespertinos. Había gente pues que no tenía tiempo de leer el periódico por la mañana y lo leía por la tarde. La Tarde era uno de ellos. Igual, de la misma forma que existía la hoja del lunes, que no existía porque no se editaban los periódicos los domingos, por supuesto con autorización eclesiástica. Puedes editar el periódico el lunes. Y La Tarde pues era un periódico que jamás iba contra, además fue una idea, estaba Luis Arana entonces en la dirección del EBB, en los años, creo que fue el 15 o por ahí, que se decidió, bueno, pues el Euskadi llega hasta donde llega y pues tenemos igual que buscar otros periódicos que, sin contradecir, que además lo dice en una entrevista, sin contradecir en nada la ideología nacionalista, pues venga a apoyar un poco no, jamás van a decir, en La Tarde jamás se van a meter con el PNV, porque aunque no es oficialmente del PNV, no va a decir nada, pero va a llegar a esa gente que no compra el Euskadi. Porque también hay que tener en cuenta que no se significaba mucho con la prensa que compraba. Entonces, en unas zonas en las que era grato, como le diría, en las zonas en las que era grato ser nacionalista, pues no había ningún problema con el Euskadi debajo del brazo al trabajo. O sea, en un pueblo, pues en la Vizcaya rural, tal, pues no había ningún problema, se iba ahí. Pero claro, no era lo mismo ir con el diario Euskadi en Castillo Lejabeitia que en Gallarta. En Gallarta igual te la jugabas, ibas con otro periódico. ¿Me explico? Podías ir con el Excelsior, nadie te iba a decir nada. A mí me gusta el deporte, ¿me explico? Entonces, esa idea, que yo creo que fue muy acertada, consigue que mucha más gente que no leería el Euskadi porque le parecía igual demasiado militante, o porque en el trabajo no me van a ver bien, porque como voy yo con este periódico al trabajo, pues voy con otro, pero no me significo tanto y leo lo que me interesa. Ez dakit galdera gehiagori dagoen, edo norbaitek zerbait. Un segundito el micro, por favor. Bueno, uno primero y luego. Bye. Ahora. El día Donostian zegoen, eta gero amaitu zen, 36an amaitu zen, eta egunkari garrantzitsua zen. Abertzaleetako lehenengo egunkaria, bai, egia. Fue el diario, el día fue el diario equivalente al Euskadi en Guipúzcoa, efectivamente. Fue un diario importante, tuvo una tirada más que discreta y fue un periódico que, bueno, que luego, pues como pasó con toda la prensa jeltzale, pues durante la guerra pues fue incautada y se imprimieron otros periódicos en sus rotativas, pero el Día fue un periódico importante que nació en los primeros años, no creo que fue en 1930 o 31, no recuerdo mal, dirigido pues a los abertzales de Guipúzcoa, efectivamente. No tuvo, bueno, sí. Xemari, has hablado de los diarios de la
tarde has citado, ¿verdad? Ujú. ¿Qué nos puedes decir del mítico El Hierro? Claro, El Hierro es posterior ya, El Hierro ya es un periódico de la época pues, de la dictadura, que nace, es un intento de, ¿cómo lo diríamos? Es un periódico, es prensa del movimiento. Estamos hablando ya de otra época y de otro contexto social y político. Después de la guerra civil, pues el Estado, vamos, la dictadura de Franco decide hacer lo mismo que estamos hablando ahora, adoctrinamiento. Hay una serie de periódicos que no son franquistas en el sentido de que no son independientes, no es la palabra, pero bueno, que no van a decir a todo que sí en la dictadura. Pues por ejemplo, pues el Correo, por poner uno, que el Correo empieza como un diario falangista, tal, no sé qué, bueno, no sería complicado de explicar, pero no. Hay periódicos de empresa, es la palabra que buscaba, y luego hay periódicos de partido, en la época ya de la dictadura. El Hierro fue uno de tantos periódicos que se crean a través de la prensa del movimiento para llegar, sobre todo, pues a las masas obreras, principalmente en la margen izquierda. Es decir, pues tenemos que llegar de una forma a las clases trabajadoras, habrá que montar un periódico que sea para ellos, y se monta El Hierro. Pero como El Hierro hay un montón, o sea, la prensa del movimiento, ustedes recordarán que se disuelve, si no recuerdo mal, a finales de los 70, los 80, y es cuando empiezan a deshacerse de las rotativas y tal. Efectivamente es otro ejemplo de lo que estamos viendo, porque en la época de Franco, pues también hay un interés por controlar la propaganda y la ideología y las mentes de la gente, y hay que sacar prensa, de la misma forma que tenemos que sacar Radio Nacional, que ahora ya no es Radio Nacional al uso, pero en su momento comenzó como una radio se entiende, ¿no? Un poco el control que tiene, pero esto, bueno, esto es común en todos en gran parte de los regímenes autoritarios, pues bueno, casi todos, diría yo, han tenido prensa propia, prensa del movimiento. El Hierro fue uno más, con la intención de llegar a las masas obreras, que evidentemente no tenían otra opción, porque ya no existían periódicos socialistas ni de otra ideología de izquierdas. Eso es un poquito lo que se puede decir. Por lo tanto, entendemos que estaban sufragados o subvencionados en gran parte por el propio movimiento. No importaba que perdieran dinero, efectivamente. ¿Qué ocurrió? Que cuando en la transición española se encuentra el Estado como tal, con una ingente cantidad de periódicos que son una auténtica sangría para el Estado, que los tiene que sostener, dice, pues o los vendemos o los cerramos, porque no son rentables. Ezakit beste norbaite galderarik dagoen edo zerbait, eta ez badago hemen kanpora ateratzeko aukera daukagu orain, y podemos también seguir comentando con Jose Mari fuera. Ez badago besterik, eskerrik asko Jose Mari eta eskerrik asko guztioi.